Bienvenidos todos y gracias por escucharnos. Uno nunca sabe qué historias se esconden detrás de las esquinas de las ciudades de América Latina. Probablemente historias de terror, historias trágicas o historias hermosas. El día de hoy le toca turno a una historia de terror. La famosa historia de la esquina del sopilote. Esta leyenda cuenta que en la esquina de las calles 65 por 70 se encierra una historia llena de misterio y terror, que pone de verdad los pelos de punta a los que la recuerdan. Viejas narraciones señalan que cuando estas tierras estaban aún bajo el yugo español, en esta esquina habitaba un misterioso personaje, Don Íñigo de Arzate, Pantoja y Peñalosa, nativo de Andalucía, España, exmarino y exmilitar, de espíritu aventurero y que había recorrido los 7 mares. Y de él se contaban de las cosas más extrañas que se puedan escuchar. No era para menos estos chismorreos de los vecinos, pues Don Íñigo, que por entonces tenía unos 50 y tantos años, siempre vestía de negro y poseía un semblante poco agradable a la vista, encorvado, con una gran nariz aguileña, ojos negros de penetrante mirada, abundante barba y bigotes. Era un sujeto solitario, no tenía familia, se le veía poco y sobre todo en horas del día, pues las pocas veces que se dejaba ver era ya cuando la penumbra empezaba a cubrir con su manto las empedradas y polvorientas calles de la Mérida colonial. En ese entonces, alumbrada únicamente por la débil luz de los faroles alimentados con aceite de higuerilla. Las pocas personas que habían logrado hacer contacto con Don Íñigo, como el tendedero de la esquina cercana o el tabernero de alguna cantina, contaban que el extraño personaje les había narrado algunas de sus aventuras y travesías en lejanos lugares, principalmente en Sudamérica y en las islas del Pacífico. El extranjero contaba que estuvo en la milicia que combatió en el Perú en 1781 contra el levantamiento encabezado por el caudillo mestizo Tupac Amaru, descendiente del último emperador inca Atahualpa. La crueldad de los españoles contra los alzados fue inaudita, e incluso usaban mastines para despedazar a los prisioneros, mientras que a los otros los quemaban vivos, luego de someterlos a terribles tormentos. Y cuando Don Íñigo narraba estos pasajes de su azarosa vida en el virreinato del Perú, parecían brillarle los ojos de satisfacción contando cómo él mismo había matado con sus propias manos a muchos de esos indios rebeldes. También contaba que tras retirarse de la marina de guerra, se dedicó al comercio de especias en los mares del Pacífico, por lo que eran frecuentes sus viajes a las remotas islas de la Polinesia, así como al archipiélago de las Filipinas, que estaban en ese entonces bajo el dominio ibérico. Él contó que en uno de esos viajes un tifón lo sorprendió en medio del océano, por lo que después de estar varios días a la deriva, ya que el mástil y las velas del barco se habían hecho pedazos, finalmente su nave encalló frente a Nueva Guinea, donde tuvo que pasar cerca de 2 años para poder reconstruir el buque y volver a América. Contó a un tabernero y tendero que durante su estancia en la exótica isla del Pacífico convivió con caníbales. Incluso él tuvo que practicar la antropofagia para seguir las costumbres de los naturales, pues corría el peligro de que al no hacerlo, él mismo fuera devorado por los salvajes papúes. Pese a lo tétrico de la historia de Don Íñigo,
Los vecinos harían del conocimiento de los habitantes de Mérida en esos años que el exmarinero andaluz, al dejar Cusco, donde vivía en sus tiempos de la milicia, un brujo inca le había regalado un polluelo cóndor o buitre, el cual le aseguró que solo se alimentaba de carne humana. Y es así como don Íñigo, durante la matanza de los indios incas, daba los restos de estos a comer a su ya desarrollado cóndor, el cual llevaba a todos sus viajes por el mar. Durante la aventura en Nueva Guinea, también don Íñigo le cogió gusto a la carne humana, y fue así que a su retorno al Nuevo Mundo, ahora ya viviendo en Mérida, su apetito antropofágico no cesó, como tampoco el de su inseparable mascota, que ya era una gigantesca ave de una envergadura de unos cuantos metros con las alas extendidas, capaz de levantar en vuelo a una vaquilla e incluso a un ser humano de poco peso. Y es aquí donde viene lo espeluznante de la historia, cuando de pronto en Mérida comenzaron a desaparecer algunos niños que salían a la calle a jugar cuando ya era tarde y el sol estaba ocultándose. Los testigos señalaban que los infantes, como por arte de magia, simplemente se vaporizaban, porque incluso madres que salían con sus pequeños denunciaban a las autoridades que en un breve descuido sus hijos desaparecían, pero que al mismo tiempo veían a una gigantesca sombra y se escuchaba un aleteo, aunque no lograban ver qué era lo que lo producía. Fueron numerosos los niños a los que sus padres nunca volvieron a ver, y lo más misterioso es que ni sus cuerpos o ningún rastro se halló nunca. La gente del rumbo de las ahora calles 70 por 65 empezó a sospechar del extraño vecino, al que solo se le veía algunas veces por las noches, siempre con su ropaje negro, incluyendo su capa y sombrero de ala grande que le ocultaba casi todo el rostro, menos su descomunal y grotesca nariz, que era lo único que lograba iluminarse, y llevando siempre al cinto una filosa espada. Además, los habitantes del vecindario señalaban que por las noches escuchaban los espantosos graznidos de un ave, y fue algún atrevido o valiente que logró acechar por la barda de la amurallada casa de don Íñigo y que pudo confirmar que un pájaro horrible estaba dentro de una jaula y que era el que producía esos escalofriantes ruidos, y aseguraba, aunque lo tildaron de loco en ese entonces, que el diabólico ave de rapiña devoraba una extremidad que parecía ser de un ser humano de pequeña talla, tal vez un niño. Se hizo la denuncia ante la autoridad, pero esta incrédula hizo poco caso, y eso dio tiempo a que don Íñigo, que ya se había enterado de las sospechas de los vecinos, una noche de noviembre, bajo un torrencial aguacero, se subiera a un carruaje llevando consigo la jaula del cóndor y desapareciera para siempre con rumbo desconocido. Pasaron los días, luego los meses, y cuando ya había transcurrido 2 o 3 años, los vecinos empezaron a comentar que don Íñigo no había regresado y no había ningún movimiento alguno al interior de la casa. Y fue entonces cuando algunos osados caballeros tomaron hachas y mazos, tumbaron la vieja pero aún sólida puerta del zaguán y entraron a la misteriosa casona, la cual estaba ya polvorienta y llena de telarañas. Revisaron cuarto por cuarto, pasillos, el solar, la bodega y hasta el sótano, pero no había rastros del señor ni de su exótica mascota. Entonces la autoridad expropió el inmueble y decidió derribarlo para construir otra edificación. Fue cuando los albañiles, al estar haciendo los nuevos cimientos, hallaron numerosos huesos enterrados en el patio. Con mucho pavor pudieron comprobar y descubrir que esas osamentas pertenecían a niños, por lo que tristemente llegaron a la conclusión que eran esos pequeños desaparecidos antes, y de los que nunca se supo nada más.
Fue entonces que nació la tenebrosa leyenda de la esquina del Sopilote, de la que se cuenta que un cóndor, confundido entonces como el ave de rapiña local, sobrevolaba por las noches en busca de pequeñas presas humanas, las cuales levantaba con sus poderosas garras y pico, las llevaba a casa de su amo, donde eran asesinadas, descuartizadas y devoradas por ambos. Vaya usted a saber si esta es solo una leyenda o tiene su parte de verdad. Muchas gracias y como siempre les deseo mucha salud y éxito. Hasta la próxima.